cuando se apaga la luz de Cristo en nosotros, empieza a nuestra vida a tener un conocimiento y una sabiduría que no es de Dios. Empieza uno a podrirse y a dañarse, a hablar conocimiento, sabiduría de este mundo, el cual es maligna y es perversa. Y Dios nos habla a nosotros para que nosotros podamos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Porque toda inteligencia y toda sabiduría proviene ¿de quién? De Dios. Todo proviene de Dios. Pero lamentablemente nosotros no adquirimos o no queremos entrar a ese conocimiento de la sabiduría de Dios. Y nos volvemos muchas veces, nos volvemos necios. Necios. Y no entendemos que lo que Dios quiere es que seamos sabios. Oye, hijo mío. Oye cómo empieza el versículo, que esto fue lo que me llamó la atención y nos habla a cada uno de nosotros. Dice, hijo mío, presta atención a lo que digo. Oigan bien. Y atesora mis mandamientos. Afirma tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Oigan esto, ¿ok? Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. ¿En qué entendimiento nos podemos nosotros concentrar? En el entendimiento de nuestro propio conocimiento, el cual nos lleva a una vida miserable, o al entendimiento que Dios quiere que nosotros nos pongamos toda la atención. Entonces, cuando Proverbio empieza a hablarnos a nosotros y Dios empieza a decirnos a través de esta hermosa enseñanza, para que hoy en día nosotros estemos atentos a la sabiduría que proviene de los cielos. Porque la palabra dice que todo es buena dávida y todo don perfecto desciende ¿de quién? Del Padre de las luces. Así que Dios quiere siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que nosotros en estos tiempos seamos entendidos en el entendimiento de Él. Seamos sabios en la sabiduría de Él. Porque hay muchos sabios hoy en día en su propia sabiduría, en su propio entendimiento, y creen que saben más que Dios. Hay muchos hermanos que hoy día se han apartado del entendimiento de Dios para entrar en su entendimiento y están haciendo barbaridades desde un púlpito. La palabra no se predica al entendimiento del Padre, sino al entendimiento de aquel que fue creado por el Padre. Entonces empiezan a enseñar entendimiento humano y a podrir una congregación. Los problemas siguen en hogares y en hogares. ¿Por qué? Porque no estamos enseñando un entendimiento y la sabiduría de Dios desde la perspectiva y del punto de vista de la palabra de Dios, sino que la estamos haciendo desde el punto de vista de mi conocimiento y mi entendimiento, cuando mi entendimiento y conocimiento no tiene cuenta con las cosas de los cielos. Y Dios nos enseña que nosotros que estemos atentos a lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Que estemos atentos a lo que vamos a aprender en este camino que estamos caminando en este mundo. Porque este mundo quiere entenebrecer tus pensamientos y tu entendimiento para que siga en oscuridad. ¿Ok? No hay más ignorancia o no hay un pueblo que no quiera progresar, es aquel pueblo que no quiera entender o progresar en el entendimiento. Seguimos en oscuridad, sin entender que Dios es Dios y Él es creador del cielo y la tierra, y que somos criaturas de Él, y a través de Cristo Jesús somos hijos de Él.
Y queremos seguir nosotros como el machete sin filo. Y no queremos que Dios nos saque el filo para ser cortante en estos tiempos. Preferimos escuchar y escuchar y escuchar y escuchar supuestamente palabra de Dios y conocimiento de hombre. Y estamos envueltos en todas estas cosas. Desde hace tiempo, de los tiempos de Miguel Ángel. ¿Ah? ¿Quién conoce a ese señor? ¿Ha oído hablar de su historia? Uno de los mejores pintores en esos tiempos. Que la Iglesia Católica lo cogió para pintar el Vaticano en aquel tiempo. Y su obra y su arte están ahí. Este hombre, en su entendimiento y conocimiento y sabiduría, tenía un discípulo, el cual era su amante, y lo cogió como modelo para pintar el rostro de que supuestamente de Cristo Jesús. Ajá. Y la foto esa que ustedes ven por ahí, de que supuestamente de Cristo, es este personaje, un homosexual, amante de Miguel Ángel. Pero los veneramos y nos postramos ante su imagen, y la imagen está ahí. ¿Y desde cuándo la Iglesia Católica no sabe estas cosas? Pero no queremos nosotros entrar al entendimiento de la palabra cuando Dios nos dice: oye, pueblo mío, despierta y sal de la oscuridad para que la luz de Cristo te alumbre y ande en el entendimiento del reino de Dios. Y ahí están miles y miles, en muchos hogares, millones de hogares, está la imagen de este hombre que no tiene que ver nada con el cielo. Supuestamente el maestro de él lo amaba tanto que lo quiso venerar. Y eso fue lo que hizo y lo están haciendo hoy en día. Venerando una imagen. Y no tenemos el conocimiento ni el entendimiento de qué. De que ese no es Cristo Jesús, que es simplemente una imagen de un hombre con una mente diabólica y perversa. Y es reconocido como uno de los pintores más grandes de la historia. Por eso dice la palabra: mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Tenemos que entender, entrar a la sabiduría del reino, no postrarnos a cada cosa que veamos nosotros o cada cosa que oímos, que supuestamente viene del cielo, cuando Cristo Jesús dijo que no te haga imágenes ni de lo que está en el cielo, ni de que está debajo del cielo te haga imagen. ¿Tú quieres ver a Cristo Jesús? Esto no es por imagen, esto es por fe y para fe. Esa fue la única imagen que Cristo dejó, la fe. No hay otra. Para eso mismo, para que por fe tú lo adores, para que por fe tú lo sigas, para que por fe tú creas que Él existe. Y están miles y miles y millones de personas de todas lenguas, razas y naciones adorando una imagen. Porque a mi pueblo le falta sabiduría y conocimiento. Y no tan atento al entendimiento que proviene de Dios. Y empezamos a adorar. Y muchas veces lo tenemos hasta en el teléfono ahí. Pintado. Y no nos damos cuenta que lo que Dios quiere es que nosotros despertemos en el conocimiento y el entendimiento de su palabra. Y su palabra es el mismo Cristo Jesús, es el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo quiere decir que palabra, en el principio era Cristo Jesús. Esta palabra es Cristo Jesús, esta palabra es vida. Por eso Dios te exhorta tantas veces y te dice: oye, pueblo mío, entra al conocimiento y acata la sabiduría que viene de los cielos, no la que está en este mundo. No la que está en este mundo. Y cuando empecé a buscar y a leer la historia desde tiempos atrás, desde Michelangelo, y empecé a mirar, incluso en casa de mi abuela, tenían el gran cuadro ahí del Jesús.
¿Ah? ¿En cuántas casas no aparece ese cuadro? ¿Mm? Y se le cumplió el deseo de Michelangelo, porque en su mente diabólica perversa, eso es lo que quería, que el mundo lo venerara. Y lo que están mirando, la imagen que están mirando, es de un homosexual, amante de Michelangelo. ¿Mm? ¿Hasta cuándo? Y el Señor lo que nos quiere a nosotros es que nosotros entremos al conocimiento de su palabra, que pidamos nosotros la sabiduría de los cielos, no el entendimiento de este mundo, porque este mundo nos aparta a nosotros del entendimiento de Dios. Por eso es que hay tantas personas y tantos sabios en este mundo que dicen que Dios no existe. No, yo soy ateo. Uno de los hombres más sabios en el mundo, no me acuerdo el nombre, pero sí, voy a seguir hablando de él a ver si me entra el nombre, y más rico del mundo, con el IQ más alto de los hombres del planeta, que habían 10 con el IQ más alto, y él era uno de ellos. Y este hombre, en su plena posición millonaria, quiso demostrarle al mundo que Dios no existía. Y empezó a investigar y a invertir millones y millones de dólares para investigar y demostrar que Cristo y que Dios era un mito. Y años pasaron y ellos vinieron. Y seguía invirtiendo dinero y dinero y dinero en la investigación de este señor para demostrarle al mundo porque él era el ateo más grande que existía. Cuando en un lapso de tiempo se dio por vencido en la investigación, regresa a los medios a decir que él estaba equivocado, que Dios es real, y aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y escribió un libro, el cual se llama Otro ladrillo más. Un ladrillo más, creo que se llama, no me acuerdo bien el título, más o menos va por ahí. Ajá. Entonces este hombre por año enseñaba una sabiduría humana, porque esa es la sabiduría el cual el pueblo se está oyendo hoy día. Estamos mirando que muchos hombres de Dios se han apartado de la verdad de Dios para enseñar sabiduría humana. Y Dios nos enseña a nosotros que nos despertemos y que miremos y adquiramos la sabiduría que viene de los cielos para nosotros estar en este planeta sabiamente y caminando sabiamente. Porque es necesario escuchar a los sabios, no a los sabios de este mundo, sino a los sabios que están en Cristo Jesús. Dicen que el que conoce sabiduría tiene un tesoro. Tiene un tesoro. Y Dios nos dice a nosotros, el que esté falto de ella, pídala. Pida la sabiduría a Dios. Porque el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor. Y vuelvo a repetir nuevamente porque he hablado mucho de esto. El temor significa obediencia. No es el temor que conocemos nosotros, que temblamos por ahí. ¡Ay, qué miedo, qué temor! No. No. El temor del principio de la sabiduría es la obediencia, el respeto a un Dios soberano. Ese es el principio de la sabiduría. Y cuando tú empiezas con ese temor, con ese respeto, entonces empieza a obtener el primer pasito de la sabiduría. Qué difícil se nos hace a nosotros respetar, y más a los hombres. Digo a las mujeres, porque como dice la palabra, marido ama, mujer respeta. A las mujeres quizás es más difícil entonces respetar. Yo sabía que estábamos bien nosotros, pero a nosotros se nos hace más difícil amar. Se nos hace más difícil amar. ¿Tú ves?
Pero tenemos que entrar nosotros a este conocimiento que Dios nos llama a estar en Él, caminar en Él, actuar en Él. Conocer a Dios es escudriñar sus palabras, entrarnos cada día más profundo. ¿A qué? A Él. Conocer a Dios es entrar en una intimidad con Dios. Conocer a Dios es desearlo a Dios para obtener sabiduría de lo alto y no una sabiduría de aquí abajo, la cual nuevamente digo que es diabólica y perversa. Diabólica y perversa. Porque en la mente de este personaje, Michelangelo, cuando hizo este cuadro, no era bueno. Y está poniendo al mundo entero que se postre sobre él. Y que todos le prendan una velita. Y que estén ahí adorando a un homosexual. Que no tiene que ver nada con el cielo. Nada con el cielo. Cuando quieran ver más informaciones, yo puse en la portada del Ministerio Amor Divino más informaciones respecto a esta historia y este cuadro de ahí de este personaje. Así que Dios te manda, dice, pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Es de su boca que proviene el saber y el entendimiento. Y para hacernos sabios tenemos que entrar al conocimiento de quién es Dios. Pero no Dios en el cielo, sino Dios en nosotros. ¿Quién es Dios en mi vida? Por eso Jesús dijo, no te voy a dejar huérfano. Te voy a dejar ¿a quién? Al Consolador, al Maestro. Él te enseñará toda sabiduría y todo lo que yo he hablado. Porque lo que yo he hablado es sabiduría del cielo. Lo que yo he hablado, dice Jesús, es sabiduría del cielo. En toda ocasión que Jesús iba a dar una revelación a conocer al pueblo, decía, de cierto os digo, así sea, así será. Antes de decirla, la estaba sellando. Así sea, así será. Esto viene del corazón de Dios para que tú lo entiendas. Porque lo que hablaba y nos enseñaba era sabiduría. Y nos dejó este libro para ser nosotros sabios en estos tiempos y que no estemos nosotros como yo-yo, de un lado para arriba y para abajo, hasta que el dedo se canse. Cuando el dedo se cansa, o te queda arrollado o te queda abajo. Pero nunca arriba. Nunca arriba. Y Dios nos manda a nosotros a que entremos a esa sabiduría, a que entremos a ese conocimiento, a que su pueblo no siga padeciendo por falta de conocimiento, para que no nos sigan nosotros, ¿qué? Vendiendo mango por aguacate, o aguacate por mango, mango por aguacate. Así más o menos, ¿verdad que sí? Es que no estén vendiendo una cosa por otra. ¿Ah? Y entendamos los tiempos de Dios. Entendamos lo que Dios quiere para con nosotros. Porque la sabiduría es un tesoro. La sabiduría es luz y lumbrera en tu caminar. La sabiduría de Dios es lo que te enseña el camino y no se aparta de él. La sabiduría. Por eso que hay muchos cristianos que, ay, ya yo no soy cristiano. No, ya yo era. Yo era cristiano. ¿Cómo que tú eras? Ajá. Se apagó la luz. Yo era cristiano, se apagó la luz. Cuando tú eres, hay luz prendida. Y la luz es lumbrera, ¿qué? A tus pies. Pero no solamente a tus pies. Porque la luz te enseña el camino. Te da el conocimiento. Y te lleva a toda verdad. Y te lleva a toda verdad. Proverbio capítulo 3. Versículo 1 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón
no dependa de tu propio entendimiento. Oigan esto. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependa de tu propio entendimiento. Y eso es lo que más hacemos nosotros. Lo que más hacemos nosotros es eso, depender de nuestro propio conocimiento, ni no del conocimiento de Dios. Y si tenemos conocimiento, decir, Señor, dame más, alumbra más mi entendimiento. Y empezamos a depender de lo que aprendimos, de lo que sabemos. Y nos lleva a una estatura de que ya miramos a la persona como hormigas. Y no roja, sino negra. No, yo sé teoría, sé esto, sé lo otro, sé aquello. El conocimiento es bueno, pero más bueno es cuando tú lo pones a los pies de Dios. La sabiduría es buena, pero más buena es cuando tú oyes más sabiduría. Que hay algunos sabios que no te dejan ni hablar. Se la saben todas. De la A a la Z. ¿Y tú qué? Mira que te falta una, y no te dejan decir ni en la coma que fallaron. Porque son sabios. Y tú no puedes hablar. Porque tú no tienes la capacidad o no has llegado al nivel que ellos están. Y se hacen tan sabios en su propio entendimiento que se vuelven necios en su propio hablar. En su propio hablar. Porque el sabio es el que escucha sabiduría. Mas el necio, dice la palabra, es el que habla y habla y habla. Y todo uno quiere participar en la cosa y no te dejan. Ay, Dios mío. Y se vuelve necio. Por eso es que la palabra es clara y es profunda. Y lo que quiere el pueblo, que nosotros adquiramos la sabiduría de lo alto. Y no la de este mundo. No la de este mundo, sino la sabiduría de Dios. Entremos a conocer, porque esto no aplaca a nosotros. ¿Está bien esa palabra? Aplacar. ¿Sí? Bueno. Después le doy la traducción si la quieren. Nos pone a nosotros más que más amoroso, a comprendernos, a oír. El sabio no es el que más habla, el sabio es el que más escucha y aprende más sabiduría. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y esto es algo que vamos a hablar un poco de la voluntad, porque la voluntad nuestra es la que nos lleva a nosotros a la perdición. Por muchos años caminé yo en mi propia voluntad y en mi propio deseo, entendimiento y conocimiento. Por muchos años. Para ser exactamente, por 30 años. 29, 30, por ahí estamos. Y esto estaba caminando en un mundo o en una casa sin luz, totalmente oscura. Y como decía la palabra, estaba como eso necio, que pensaba que todo lo sabía y que yo no necesitaba entendimiento ni enseñanza, porque pensaba que todo lo sabía. Todo. Pero cuando Dios empezó a moldear y a tratar conmigo, dice, qué ignorante era yo, Señor. Gracias por alcanzarme a tiempo. Porque lo más grande en la Biblia, donde Jesús dijo, solamente con ayuno y oración sale este género, es la ignorancia. Es la ignorancia. La ignorancia solamente sale con ayuno y oración. Así que cuando usted quiera orar por un ignorante, ayune y ore primero. Porque eso es lo más grande. 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 Porque eso es lo más grande.
Es lo más grande que hay, la ignorancia. Pero entrando nosotros al conocimiento de Dios, esto nos abre el camino y Él dirige nuestros pasos. Él dirige nuestro caminar, nuestro andar, lo dirige Él. Y no hay más cosa más linda que ser guiado. ¿Ah? Cuando vamos a un país desconocido, que no hablamos del idioma que hablamos, por ejemplo, en China o un sitio de eso, que nos ponen un guía que te hable el mismo idioma tuyo, te sientes bien, más confiable, más atento a la historia del país. Pues Dios, también que habla chino, también nos puso a nosotros al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, a todo conocimiento, y que nuestros pasos sean dirigidos por el único y el precioso Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la sabiduría que Dios nos manda a nosotros desciende de lo alto. Desciende de Él. Porque Él es la fuente ¿de qué? De toda sabiduría. Él es la fuente. Y si nosotros nos conectamos a la fuente, vamos a ser como esta vela, que vamos a tener luz dentro de nosotros y vamos a poder caminar en dirección correcta, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Ah? Y no por nuestra propia ¿qué? Prudencia. Porque nuestra propia prudencia, tarde o temprano, nos llega a nosotros ¿a qué? A arrepentirnos. ¿Qué yo hice? Tantos años, ¿qué he hecho yo? Tarde o temprano nos arrepentimos, porque no tenemos nosotros, no hemos abierto nuestro corazón al conocimiento de la sabiduría de la palabra de Dios en nosotros. No hemos entrado a esa intimidad con Dios. Porque cuando tú entras en intimidad con Dios es a conocimiento de Él. Tú vas a conocer, vas a obtener sabiduría. Cuando salga de la intimidad con Dios, vas a obtener sabiduría. Y lo que antes hacía, ya no lo voy a hacer. Porque tiene la intimidad con un Dios que te ha llamado a ser íntimo con Él. Dios te ha llamado a esa intimidad. Por eso te habla y te dice y te exhorta que entre al conocimiento de Él, que obtenga la sabiduría, el conocimiento, que esté atento a su palabra. Por eso te llama toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Dios está corrigiendo su pueblo, tratando de dirigir a su pueblo, y el pueblo siempre por acá, para Egipto, para aquí, para allá. Siempre. En el libro de Habacuc habla, ¿hasta cuándo, Señor? Oye, el pueblo que ahora está pidiendo, ¿hasta cuándo, Señor? Voy a ver tanta violencia. La ley no se corre como tiene que correrse. Habacuc quejándose. El pueblo andaba haciendo su propio deleite y sus propias barbaridades. Y viene este profeta de Dios y se postra ante Dios y dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Voy a ver todas estas cosas. ¿Hasta cuándo voy a estar aquí? ¿Hasta cuándo voy a ver tanta violencia? ¿Hasta cuándo voy a oír tanta noticia mala? ¿Hasta cuándo y hasta cuándo y hasta cuándo? Y así estaba Habacuc. Y Dios le dice, escribe para que no se te olvide la visión. Escribe la visión. Porque a nosotros para que no se nos olvide la cosa tenemos que escribir. ¿Cuántos escriben aquí? Porque tenemos que escribir. La visión del ministerio, cuando empezamos a trabajar, que Dios empezó, la escribimos. Porque se olvida. Y escribe la visión. En los tiempos van a venir cosas que tú viéndolo no lo vas a creer. Le dice Dios a Habacuc. Primer capítulo de Habacuc. Viéndolo no lo vas a creer. El pueblo estaba
desembocado en sus propios conocimientos, deleites y enseñado por otros pueblos que no eran pueblo de Dios. Y estaba el pueblo de un lado para abajo, fuera del camino y la voluntad de Dios. Y Dios lo que quiere es dirigir tus pasos al camino que Él ha trazado a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dirigir tus pasos. No solamente ponerte en el camino, sino también dirigir tu paso, y puso a un guía, al Espíritu Santo, a que te dirija a toda verdad. Por eso dice: oye, pueblo mío, no carezca de conocimiento, y si te falta conocimiento, pedidme lo que yo te lo daré. ¿Qué hijo le pide al padre pan y el padre le da serpiente? Así que la palabra es bien clara, dice: todo lo que pidiera. Y Jesús te está diciendo: oye, si no tienes esa porción de sabiduría, pídemela. Pídeme la sabiduría. Entonces algunas veces no la pedimos. Queremos coger el examen y llevar mejor los chivos y no pedir la sabiduría. Se nos hace más fácil pegar los chivos en el escritorio, y cuando los maestros están de cuidado, ¿creen que están engañando a los maestros? Vea, los maestros saben. Se está engañando, no, uno mismo se engaña. ¿Tú crees que está engañando a Dios? ¿A Dios nadie lo engaña? A Dios nadie lo engaña. Te engañas tú. Te engañas tú. Y Dios lo que quiere es que tú conozcas. Por eso dice: entra, hijo mío, a este camino y yo voy a dirigir tus pasos. Tú no lo dirijas. Olvídate, ya tú no eres el chofer. Yo voy a dirigir tus pasos por el camino que yo he trazado. Porque el mundo ha trazado muchos caminos. Por eso dice la palabra que vendrá el enemigo por un camino, y por 7 será ¿qué? Disperso. Dispersos serán por 7. Y a ti no llegarán. Y a ti no llegará. El enemigo se ha trazado muchos caminos para salir corriendo. Pero Dios solamente trazó un camino para que nosotros lleguemos a Él. Y ese camino se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso dice que cuando estemos en este camino, llénate de sabiduría. Llénate de mi conocimiento. Escudriña mis palabras, que ellas dan testimonio de mí. No te apartes ni de día ni de noche. Medita en ella. Medita. Anoche estaba viendo una película y como no tengo a la esposa cerca de mí, imagínate, estaba yo en mi mundo. Y estoy en una película, y cuando pasan 5 minutos digo: ¿qué yo estoy haciendo? ¿Para qué estoy perdiendo mi tiempo en esto? Apagué la cosa y cogí mis Biblias aquí en el teléfono y empecé a leer el proverbio. ¿En qué? ¿Cuál es el camino que voy a caminar? ¿Cuál es la sabiduría que voy a adquirir? ¿Cuál es la sabiduría que voy a adquirir? Dice, versículo 2, capítulo 7, en Proverbio: al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Con integridad. Y esto es lo que te enseña la sabiduría. La sabiduría te enseña a ti integridad, ser íntegro. Íntegro. Por eso Dios nos concede a nosotros y nos deja a nosotros este manual de vida para que nosotros continuemos en este mundo sabia y prudentemente, con integridad.
y empecemos a crecer en esto, porque esto no es de la noche a la mañana. Ay, ya soy doctor. No, esto es un proceso, el cual tú no te puedes despegar de él. Si dejas de ir a la U o a la E, aquí es con letra, E es escuela, C es colegio y U universidad, ¿verdad? Si dejas de ir a una de estas palabras, a esta por una semana, ¿tú crees que tú vas a pasar tus exámenes? Hay algunas que te dan dos oportunidades, hay algunas que te dan una oportunidad y la otra te hacen a ti, mira, aquí tú no cabes. Aquí no te queremos. Dios no quiere capacitar en su sabiduría y conocimiento para que nosotros seamos raíces profundas y los vientos no nos muevan. Y los vientos no nos muevan. Por eso es que el sembrador tiró semilla por un lado, tiró semilla por otro lado. Dice que la que cayó en las piedras crecieron, pero el afán de este mundo la ahogaron. No tuvo raíces. No tuvo raíces. Pero la que cayó en buena tierra, esa dio fruto al 100 por 1. Cayó en buena tierra. Y es lo que Dios quiere. Porque ¿cuántos saben que nosotros como semilla, si caemos en la tierra de Dios, vamos a dar buen fruto? ¿Ah? ¿Vamos a dar buen fruto o no vamos a dar buen fruto? Al 100 por 1, dice la palabra. Pero eso es lo que pasa algunas veces en nosotros mismos, que en vez de caer en la tierra de Dios, caemos en la tierra del pastor. ¿Ah? Y ponemos más atención al pastor y veneramos más al pastor que al mismo Dios. Y eso fue lo que hizo este señor, que cuando pintó al amante de él como si fuera Jesús para que veneraran. ¿Ah? No captamos que lo que Dios quiere es desgranarnos del conocimiento de este mundo y engranarnos al conocimiento de Él. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros tengamos el conocimiento, la sabiduría, con un propósito. ¿Quién sabe cuál es el propósito? Intimidad con Dios. Ese es el propósito. Intimidad con Dios. Dios no quiere, ¿qué? Discípulo. No quiere amigo. Dios quiere íntimo. Dios quiere íntimo. Porque el principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Ese es el primer STEM. Dicen, cuando uno se da su primer pasito, cuando el niño se para por primera vez. ¿Ah? Ese es el primero. El respeto, la obediencia a Dios. Ese es el principio. Ya ahí estamos paraditos. Lo demás es empezar a dar pasito en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dejó el manual para que no carezcamos de ella, sino que entremos a ella, al conocimiento, la sabiduría de ese Dios que nos ama tanto. ¿Cuántos dicen amén? Y entendemos que el propósito de Dios para con sus hijos, oigan bien, hijos, ¿cuántos son hijos aquí? Bendito, me faltó uno. ¿Cuántos son hijos aquí? Gloria a Dios. ¿Ah? Con sus hijos es entrarlo a ese conocimiento de entendimiento en su palabra y conocimiento de Él. Porque en los últimos días, dice la palabra, vendrán como leones disfrazados de ¿qué? De oveja. Y a muchos engañarán.
Entonces, ¿a quién van a engañar? A los que no entraron a esa protección que Dios te está diciendo hoy día, al conocimiento, a la sabiduría de Él. A esos van a engañar. Y hay muchos que son engañados, que están sentados así, mira. ¡Amén! ¿Qué fue lo que dijo? Y salen peor que como entraron. ¿Ah? Y son fáciles de manipular. Son fáciles porque no tienen conocimiento de la palabra. No tienen sabiduría de Dios. No quieren obtenerla. Por eso es que en muchos lugares va la gente sin Biblia, a oír solamente lo que dicen. Leen un versículo fuera de contexto y hacen un pretexto y hacen 20,000 excusas para decir 20,000 barbaridades. Y a ella tú dices amén. A ella tú dices amén. Ajá. Ahora salió por ahí que están vendiendo escoba ungida a $250. ¿Dónde está el entendimiento del pueblo? ¿Dónde dice la palabra que hay escoba ungida? ¿Ah? Y la están comprando. Eso está dando publicidad en los medios de comunicaciones. Y la compran como si fueran pastillas, vitaminas. Escoba ungida. Que si uno fuera brujo para estar volando. Entonces Dios lo que quiere es que en estos tiempos donde se van a levantar tantas maldades, tú te levantes con la verdad y no te muevas de la verdad de Cristo Jesús y que nada te mueva de ella. Absolutamente nada. No, pues escoba no, hasta recogedores pueden vender ungido. A mí qué me interesa eso, porque la verdad es Cristo. Y la sangre de Cristo, ninguna escoba te va a llevar a ti al cielo. Ninguna escoba. Así que esto es para que entendamos y entremos a esa intimidad con Dios del conocimiento de la palabra. Cuando tú entras a una intimidad con Dios, oigan esto, cuando tú entras a una intimidad con Dios, tú estás entrando al conocimiento, a los secretos máximos de un Dios todo soberano. ¿Ah? Cuando tú entras a una intimidad con tu esposa, en lo íntimo, a sola, tú estás entrando a recorrer ¿qué? Lo que otros no pueden ver. Tú estás conociendo y experimentando cosas que otros no pueden, porque están en intimidad. Y es lo que Dios quiere, que tú experimentes con Él cosas que otros ni ven, ni quieren, ni desean. Pero tenemos que desearlo, tenemos que entrar a este conocimiento, tenemos que entrar a esa relación, tenemos que entrar a esa alcoba con Dios solo. Solo. Ahí no me entre de que el iPad y el iPod y todo lo pod y todo. No, solo. Solo. Con un solo pensar. Soy tu íntimo. Soy tu íntimo. Enséñame los secretos que están guardados para mí, porque Dios tiene secretos guardados para mí, no de mí, sino para mí, pero Él está esperando que tú entres al conocimiento de los secretos de Dios. Por eso Él dice, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has visto. Hay cosas grandes y ocultas que a nosotros nos faltan por experimentar todavía, que no hemos visto, y para verla tenemos que entrar a una intimidad con Dios. Y Él te está diciendo, clama, atrévete a entrar a esa intimidad, a conocer las cosas ocultas que tú no conoces, grandes, que están para ti, guardadas para ti. Pero hay una cosa que no nos deja entrar, que es el conocimiento de este mundo. Por eso es que Dios quiere hacerte como la mazorca de elote, en mi país es de maíz, desgranarte. Quiere desgranarte del conocimiento de este mundo, para vestirte del conocimiento de Él, para que tú puedas ver las cosas grandes y ocultas que Él tiene guardadas para nosotros. Por eso te dice, llénate de mí, entra a mi conocimiento, que sea la luz
Mi palabra que sea la luz en tu vida, para que sepas dónde vas a pisar. Que tu palabra sea el entendimiento, que mi palabra sea la luz del entendimiento en tu corazón. Para que tu boca sea como esa lámpara que hable palabra clara y no oscura. Por eso Dios no exhorta y no habla y nos quiere llevar más y más profundo al conocimiento de Él, para que no hay nada ni nadie que te mueva a ti de las cosas de Dios. Porque lo que se presenta, pueblo, lo que viene por ahí, no es fácil. Por eso Dios quiere íntimo. Por eso Dios quiere que estés firme, arraigado, acementado en la palabra, en el conocimiento, en la sabiduría y el entendimiento de Él. Porque vendrán como leones, disfrazados de oveja, con buenas voces, con mucho conocimiento de la palabra, sin revelación, con muchas emociones, porque el pueblo quiere que lo emocionen. ¡Ay, la emoción! Quieren brincar y que la carne se le ponga como gallina. Emociones. Emociones como la tuvo Saúl, cuando el espíritu ya no estaba en él. ¿Qué es lo que había ya? Emoción. Y mándalo y búscalo y tráeme el ungido. Porque yo no tengo la unción, tráeme el ungido. Y mandaba a buscar a David. Ajá. Muchas iglesias lo que están haciendo, se van a invitar a fulanito de tal, porque ya aquí no hay nada ya. Hay que invitar y ven de invitado. Emociones. Y Dios quiere, no emoción, intimidad. Por eso que la palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el Dios dice, clama, que te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la estamos rechazando, las cosas grandes y ocultas que no conocemos, la estamos rechazando. Estamos rechazando y no queremos conocer lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Conocemos más al pastor que las cosas de Dios. Conocemos más a un futbolista, a un basquetbolista que el mismo Jesús. Conocemos. Y Dios dice, no te postres, no te incline delante de ella, de ningunas cosas. Busca mi entendimiento y mi conocimiento. Crezcamos en la tierra fértil que Dios ha preparado en Cristo Jesús, para que nosotros como semilla crezcamos no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Hay que buscar la profundidad primero. Hay que buscar las profundidades. El grano de mostaza es la semilla más pequeña ¿de qué? Del mundo. Es el grano de mostaza. Cuando tú siembras esta semilla, se vuelve una hortaliza, primeramente. ¿Tú sabes por qué? Porque no le interesa buscar ser un árbol de una vez, sino que le interesa buscar profundidades en sus raíces. Profundidades. Y buscar agua. Y esta raíz empieza a profundizarse. Y si encuentra una piedra, un obstáculo en su camino, ¿sabe lo que hace? La esquiva y busca por otro lado. Nadie la detiene. Y tú la ves que está vuelta una hortaliza. Y ahí está, sin dar fruto. Y después que se planta sus raíces en sus profundidades,
se vuelve un árbol frondoso y da fruto. Y muy difícil que se caiga. Y viene el viento. Por eso es que cuando Dios como semilla nos puso a nosotros en tierra fértiles, la cual es Cristo Jesús, para que nosotros crezcamos para abajo y busquemos primeramente firmeza abajo y después llevemos fruto. Pero hay muchos que empezamos a crecer para arriba y empezamos a sacarle